Se trata de Gabriela Siller. Ella es directora de análisis económico del Grupo Financiero Base y profesora del TEC de Monterrey. ¿Cómo estás, Gabriela? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Darío, Rogelio, ¿cómo están? Bien, muchas gracias, Gabriela. Interesado en platicar contigo sobre estos precriterios económicos 2022 que envió la semana pasada la Secretaría de Hacienda, en donde, bueno, pues algunos consideran que el secretario Arturo Herrera pues está siendo bastante optimista en cuanto a los pronósticos de crecimiento para este año. 5.3% es lo que establece el titular de la Secretaría de Hacienda, manejando un rango de entre 4.3 y 6.3%. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, sí creemos que están un tanto optimistas estas expectativas, sobre todo de crecimiento económico, y que esto puede generar un hueco en los ingresos presupuestarios, en las finanzas públicas, y poner presión también sobre la calificación crediticia. Y hay que recordar que, bueno, la economía mexicana el año pasado cayó 8.5%, este año se espera un efecto rebote con un crecimiento entre comillas alto, pero 5.3% nos parece que es demasiado alto, sobre todo pensando que lo que está o lo que podría generar este mayor efecto rebote es la expectativa de un crecimiento alto en Estados Unidos, pero en el caso de México pues hay factores internos que inhiben la inversión, que generan cautela entre los consumidores y por lo tanto creemos que bajo un escenario optimista a lo mejor la economía mexicana podría crecer 4.6%, que se escucha como un crecimiento muy alto, pero no alcanza a resarcir la caída del año pasado. Y el gran riesgo de ponerlo como precriterio para el siguiente año es precisamente que al contemplar un crecimiento económico pues así de esta magnitud, 5.3%, pues pudiera generar un hueco en las finanzas públicas. Claro. Gabriela, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. A partir de esto último que comentas, Gabriela, ¿qué expectativa tienen ustedes de una eventual reforma fiscal después de las elecciones y que por supuesto pues no aparece en este documento de los precriterios? Bueno, pues se habla mucho, ¿no?, de una reforma fiscal, sobre todo porque hemos visto que en el último año se generó un hueco en las finanzas públicas, el cual fue llenado con el FEIP, el llamado guardadito, el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, y con algunos de los fideicomisos que desaparecieron. Sin embargo, pues este año ya no hay guardadito, ya no hay fideicomisos, por eso también, de alguna manera, pues como que el presidente habla mucho, ¿no?, de la desaparición de los órganos autónomos para poder tomar esos ingresos. Se necesita una reforma fiscal. Lo malo es que creemos que la reforma fiscal no va a ir en línea con lo que necesita la economía mexicana, sino más bien buscando incrementar los ingresos presupuestarios y que esto pueda ir en contra e inhibir todavía más la inversión. Recordemos pues que en el caso de México pues ya tenemos muchos meses consecutivos con inversión fija a la baja. No hay un buen ambiente o no hay un ambiente propicio para los negocios y la reforma fiscal, dependiendo de lo que incluyan ahí, pues todavía podría ser como una última estocada precisamente al empresariado y generar pues que la inversión vaya para abajo y que la recuperación económica sea todavía más lenta. En los mismos precriterios, Gabriela, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, habla de tres factores que pues abonan a esa, dirían los analistas, pues inusual optimismo que presentan este documento. Por un lado, el avance en la campaña de vacunación, por otro lado, el fortalecimiento del mercado interno y finalmente la recuperación de la economía mundial. Pues parecería que ninguno de esos tres elementos que plantea Arturo Herrera se ajustan a la realidad, porque la campaña de vacunación en México va sumamente lenta, incluso ya lo agarraron hoy con una mentira monumental en esta reunión del Banco Mundial que se realizó hace unas horas, en donde dice Herrera que todos los médicos que trabajan en los hospitales COVID-19 ya están vacunados y que en 2 o 3 días van a terminar de vacunar a los adultos mayores. Mentiras monumentales, como también el hecho de hablar de una recuperación del mercado interno cuando no hay incentivos para el mismo. ¿Qué es lo que en todo caso pudiera estar pues considerándose como un motor para que nuestra economía lograra no a esos niveles altamente optimistas que plantea Hacienda, sino medianamente conservadores de crecimiento económico para este 2021? Por lo pronto, lo que puede representar el salvavidas para la economía mexicana es el mayor crecimiento de Estados Unidos, donde sí se ha impuesto una política fiscal contracíclica
que está generando una rápida recuperación. Se estima que Estados Unidos crecerá este año alrededor del 6% y esto tiene el potencial de impulsar las exportaciones mexicanas. Ahora hay que recordar que el PIB se compone consumo interno, inversión fija, gasto de gobierno y las exportaciones netas y por lo tanto el crecimiento económico depende del ingreso que tengan los hogares y empresas, de las expectativas económicas, de la confianza de los consumidores y empresarios, inflación, tasas de interés, tipo de cambio, tipo de gasto público y bueno, finalmente el crecimiento de Estados Unidos, que es de donde creemos que vendrá la mayor parte del rebote. Lo que tiene que ver con la demanda interna, pues el ingreso de las familias mexicanas no ha terminado de recuperarse tras la caída del empleo del 2020 por el gran confinamiento y a pesar de que el empleo, bueno, pues empezó su recuperación desde el año pasado, una buena parte pues se ha recuperado en informalidad, en la subocupación y con salarios menores a lo que se tenía previa a la crisis del coronavirus. Asimismo, bueno, pues el lento proceso de vacunación y poco efectivo también, y la mayor inflación pues generan cautela, lo cual inhibe el crecimiento del consumo. Por el lado de la inversión fija, pues depende en gran medida de las expectativas económicas, de que exista un ambiente propicio para los negocios y de la tasa de interés, y las recientes reformas e iniciativas pues más bien han incrementado la incertidumbre en lugar de incentivar la inversión y bueno, pues todo esto nos hace pensar que la demanda interna va a seguir un tanto deprimida y al consumo, pues lo que le ha beneficiado es más bien la entrada de remesas, que el día de hoy, bueno, pues también vimos el dato que ya por 10º mes consecutivo en el acumulado de los últimos 12 meses alcanza un nuevo máximo histórico. De acuerdo a datos del Banco de México, pues esta entrada de remesas fue precisamente lo que evitó una mayor caída en el consumo el año pasado y bueno, pues finalmente pues demanda interna no se ve para dónde. Del lado del gasto del gobierno se tendría que invertir más en infraestructura, pero en proyectos diferentes a lo que se consideran pues los proyectos estrella de esta administración. Y todo esto para que se diera un efecto multiplicador del gasto del gobierno. Entonces solamente nos queda la parte de las exportaciones, es decir, seguir dependiendo de Estados Unidos, pero esto no da para un crecimiento económico tan elevado. Más bien se tendrían que poner estímulos, incentivos para generar esa mayor chispa de crecimiento económico, lo que antes se le llamaban las políticas de estabilización y en el caso de México pues solamente hemos visto política monetaria expansiva, la política fiscal contracíclica pues ha estado ausente. Claro. Gabriel, en el documento también que se envió al Congreso, en estos precriterios, hay un reconocimiento pues de mayor inflación para este año. Se había pensado en el presupuesto pues que íbamos a estar en el orden del 3%, ahora nos hablan del 3.8% para 2021. ¿Tú ves factible todavía alcanzar una inflación abajo del 4%? Fíjate que más bien creemos que seguirán las presiones inflacionarias denotadas por muchas cosas, entre lo que destaca el superciclo en donde han entrado la mayor parte de los commodities a nivel internacional y que pues terminan afectando también la inflación al consumidor en México, cambios en los patrones de consumo y demás. Nosotros en Grupo Financiero Base creemos que este año la inflación va a terminar alrededor de 4.24% y que pues el resto de los meses de este año seguirá arriba del 4%, e inclusive también pues hoy por la mañana que sale la encuesta de Banxico que hace especialistas del sector privado, vimos por 6º mes consecutivo también revisión al alza en la inflación, donde la mediana de los analistas, bueno, prevé una inflación que termine el año en 4.14%. Para el siguiente año, y bueno, pues también esta mayor inflación genera todavía más cautela, ¿no? En la demanda interna, sobre todo pensando que pues a nadie le gusta una mayor inflación, sale así como pues un impuesto que todo el mundo tiene que pagar y afecta todavía más al consumo. Para el siguiente año creemos que la inflación pudiera terminar alrededor de 3.5, 3.8%, pero habrá que ver también qué pasa con el precio del petróleo, porque pues si ya una gran parte del mundo, sobre todo Estados Unidos o las grandes economías, ya ha concluido su proceso de vacunación y vemos una mayor movilidad, pues esto pronostica pues un mayor precio del petróleo y esto podría generar todavía mayores presiones inflacionarias también para México. Pues como siempre te agradecemos mucho tu disposición para platicar con nuestros amigos del auditorio. Gabriela Siller, directora de análisis económico del Grupo Financiero Base, profesora del TEC de Monterrey. Que tengas buen inicio de semana y gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.